Muchachos, hoy les voy a enseñar cómo subir de nivel rápido en Elden Ring. Sencillo, rápido y fácil. Recuerden, como siempre, elegir la mejor clase que se adapte a lo que ustedes quieran. Para eso tienen una guía acá en el canal de cuál es la mejor clase inicial. Y además de eso, lo que vamos a hacer es agarrar el recuerdo, en este caso, el de la semilla dorada. Es el mejor recuerdo que pueden elegir. Si no quieres elegir ninguno, también es válido. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es crear nuestro personaje, empezar e ir a Necrolimbo directico. Ya en Necrolimbo vamos a la iglesia, tenemos ese punto de gracia siempre guardado para también hablar con Kayle si necesitamos algún objeto, y de aquí avanzamos para adelante y vamos a buscar a Torrente. Ya como saben, tenemos que ir a la siguiente hoguera y en esa hoguera vamos a hablar con Melina, que nos va a entregar a Torrente. Y a partir de esta hoguera lo que vamos a hacer es ir al cofre que está un poco más adelante y agarrar el mayal que se encuentra dentro de este cofre. Es un arma muy importante para poder hacer parte de esta guía, y que gracias a esta arma vamos a conseguir más de 100.000 runas. La verdad es una locura lo que hace esta arma y cómo nos va a ayudar. Eso sí, no olvidemos agarrar el mapa de cada zona. Obviamente yo lo voy a estar indicando acá, pero no se olviden agarrar los mapas para poder ubicarse mucho mejor dentro de la guía. Y ahora toca volver al punto de gracia del inicio. Vamos a ir por la parte de atrás y vamos a saltar. Tranquilo que los saltos espirituales nos van a amortiguar la caída, y agarramos lo que sería la pata de ave macerada en oro, muy importante. Esta nos da más runas si eliminamos a enemigos en un corto periodo de tiempo, y aprovechamos también de hablar con el comerciante que está un poco más adelante, el cual también tiene piedras de forja que te van a ayudar a mejorar armas. Si puedes, cómpralas. Ahora nos teletransportamos nuevamente al punto de gracia donde estuvimos con Melina y vamos a pasar por el puente de Necrolimbo, además de agarrar lo que sería una ceniza de guerra y una piedra de forja. Si estás de noche, cuidado con la caballería nocturna, y seguimos avanzando hacia lo que sería Necrolimbo Este. Sí, vamos a conseguir lo que sería un punto de gracia, que aquí podemos descansar, guardar, y vamos a necesitar este punto de gracia mucho después. Y vas a seguir lo que aparece acá en el gameplay, porque nos vamos a dirigir a lo que sería el fuerte de Hyde. Pero antes vamos a agarrar el mapa para que te vayas ubicando, y aprovechamos también de agarrar unas lágrimas, que estas van a ser importantes para más adelante, también para que puedas tener un mejor personaje con más bufos. Y seguimos adelante hasta el fuerte de Hyde. Siempre muy importante agarrar el punto de gracia que está ahí mismo debajo del fuerte. Avanzamos ya para entrar al fuerte y vamos a conseguir lo que sería una semilla dorada, importante también para los frascos de Estus. Ya entrando en el fuerte, lo importante es eliminar al enemigo que está lo más arriba posible, que te va a dar laceración, una ceniza de guerra al eliminarlo, y seguimos subiendo aún más para conseguir lo que sería el medallón de Dectus, para que también podamos avanzar mucho más en la historia. Aquí un tipsazo. Ahora vamos a devolvernos a lo que sería el punto de gracia que está en medio de Necrolimbo Este, y de aquí vamos a avanzar. Van a ver como una especie de ruinas o de estructura que está ahí medio derruida, y arriba está Hyde, sí, el dueño del fuerte. Vamos a hablar con él, va a decir que está muy agradecido, nos va a dar una daga, pero lo que nosotros buscamos es simplemente la semilla dorada que nos da al eliminarlo. Sí, lo vamos a eliminar, es muy fácil, simplemente empujándolo con las piernas va a caer, va a morir, y así vamos a poder obtener una semilla dorada más que necesitamos. Seguimos por ese mismo camino hasta llegar a la iglesia de Marika, donde vamos a conseguir una lágrima, además de eso lo que sería la mezcla médica de Marika, y también lo que sería una lágrima sagrada para potenciar nuestros frascos y así poder mejorar aún más si necesitamos más curas o más mana. Y a partir de aquí lo que vamos a agarrar es el portal que está ahí cerca para ir a Caelid. Sí, este portalcito nos va a enviar a una zona aún más lejana que se llama Caelid. Ya acá te recomiendo abrir este santuario y agarrar el punto de gracia. Bajamos por todo este camino que es bastante extenso, agarramos la semilla dorada que ya habrás identificado que están en todos estos árboles dorados, y seguimos hasta el punto de gracia. A partir de este punto de gracia seguramente Melina se va a contactar contigo para llevarte a la mesa redonda. De momento lo puedes rechazar, como no, yo en mi caso lo rechacé, pero vamos a seguir con la guía como voy yo, y vamos a ir por la parte de arriba para llegar a lo que sería este puente en Caelid, que es muy importante porque de noche nos vamos a encontrar a la caballería nocturna. Siempre es importante que vayas de noche porque te vas a encontrar con este jefe solo de noche. Así que ya en este momento hay varios trucos. Ya es muy conocido de que le puedes lanzar un Oscuri hacia
un lado del puente para que se caiga y se distraiga en lo que sería la caballería nocturna, pero en caso de que no te salga, yo prefiero hacer mi truco, el que me gusta más a mí, que es ir a la otra punto de gracia, ya estoy como si estuviera en Dark Souls, bajas al otro punto de gracia que está del otro lado del puente y vas a descansar, que se haga de noche, que esté de noche todo tranqui, y te vas a ir por un lado del puente, siempre y cuando distraigas primero o atraigas, la atención de la caballería nocturna. Llama la atención con una flecha, golpéale, lo que sea, esquívalo, sigue, te pones a un lado del puente y vas a ir por el bordecito, siempre con cuidado, evitando que te pegue hasta que haga este ataque con salto, que lo que va a hacer es que se caiga y te dé 42.000 runas, que la verdad van a ser súper útiles y más en un inicio. Ya llevamos un par de minutos de video y te estoy dando 42.000 runas, semillas doradas, frascos, de todo, pero vamos a seguir y seguimos por este mismo punto de gracia que teníamos aquí al final del puente. Vamos a agarrar lo que serían estos saltos espirituales. Avanzamos por ahí, ahora seguimos avanzando hasta que vamos a llegar a una zona, cuidadito con el jefecito que está ahí, uno de estos espíritus de árbol, ahorita exactamente el nombre no me acuerdo, pero seguimos avanzando y vamos a conseguir lo que sería el dragón de Caelid, que ya muchos conocerán, el cual da más de 60.000 runas, pero con la pata de ave da mucho más y ahorita te lo explico. Ya acá en el punto de gracia que está al ladito del dragón, lo que vamos a hacer es mejorarnos la destreza a 18. Necesitamos la destreza a 18. ¿Por qué? Porque nuestro mayal necesita de 18 de destreza para poder usarse de la mejor manera. Ya con esto hecho, puedes aumentártelo más si quieres o no, te lo dejas en 18 y ya está, depende también del personaje que te quieras crear. Vas y empiezas a pegar con la habilidad al dragón, que empiece a girar con L2, por ejemplo en mi caso en el control de play es L2, vas, pegas, tuk y le vas pegando un montón, va a llevarte bastante tiempo y cuando le quede muy poco de vida, pero muy poco, te pones lo que sería la pata de ave, te la comes y en este caso ya cuando lo elimines no solo te va a dar 64.000 runas, sino te va a dar más de 100.000 runas, lo cual es una barbaridad ya en apenas no sé cuánto, 20-30 minutos de juego. Yo sinceramente les pudiera dejar el video hasta acá y decir, hey, bueno, esto es lo que tiene un montón de runas y ya. No, pero les voy a dar algunos tipsazos, otras cositas más y también hay que mejorar el arma, porque no vale de nada tener un personaje nivel 100 cuando tu arma está a nivel 1. Primero que nada, y punto importante, vamos a ir al fuerte que está acá. Recomendación técnica, si no eres tan avanzado en Elden Ring, si eres nuevo más que todo, gástate un poquito las almas, ve mejorando tu personaje, la vida, lo que sea, no sé si eres mago, si eres de fe, si eres de fuerza, ve mejorándote alguna que otra cosita, gástate esas runas y lo que vamos a hacer es entrar al fuerte que está ahí mismo en este punto de gracia y conseguir lo que sería el medallón de Dectus. Trata de no enfrentarte con ningún enemigo porque son bastante fastidiosos, trata de evitarlos, pero vamos a conseguir el medallón de Dectus y también el amuleto de Marika, que este amuleto es muy bueno porque aumenta ciertos atributos, por lo cual vas a tener aún más nivel y tener un personaje aún más roto. Y como verás acá, seguro te estoy dejando el gameplay para que puedas recorrer esta zona de la mejor manera. Ahora, ¿cómo mejorar las armas? Ya como te he mencionado en el video, hay comerciantes que venden piedras de forja, pero estas piedras de forja son para armas normales. También existen armas especiales y esas necesitan otras piedras. Pero antes de que pasemos con eso, vamos con las armas normales. Y lo que vamos a necesitar es conseguir diferentes piedras de forja. Y te voy a enseñar dónde están ciertas ubicaciones para que consigas no solamente la de los comerciantes, sino algunas otras piedras para ir mejorando capaz la arma que tienes u otras armas que vayas consiguiendo en el camino. Como puede ser en la colina tormentosa, donde hay varias piedras de forja, especialmente unas que están tiradas simplemente en el suelo cerca de unos cadáveres y otras que están en la zona donde hay un montón de gigantes de estos tipo trolls. Bueno, simplemente te acercas a uno de esos gigantes, lo distraes y lo llevas hasta la piedra que está acá en forma de, puede ser una estatua de una persona, que la rompa, agarras esas piedras y listo, ya tienes varias piedras para poder mejorar tus armas tranquilamente. Pero vamos a avanzar aún más. Y es que vamos a ir hasta Liurna. Y sí, desde acá de Colina Tormentosa nos vamos a ir a Liurna. Para ello lo que conoce todo el mundo es
ir por el castillo de Velo Tormentoso, hay que pasar los jefes, etc. Acá vamos a quitarnos todo eso y nos vamos a ir por detrás, por el camino viejo. Vamos a ir por detrás, es un camino donde no tenemos que enfrentarnos a ningún jefe, a nada, simplemente avanzamos y vamos a llegar al primer punto de gracia de Liurna, que además de eso está muy cerca de una iglesia marica, por la cual vamos a conseguir una lágrima sagrada, por lo cual mejoras, y además ahí también hay un NPC que vende hechizos, para que lo tengas en cuenta también si eres mago de casualidad. Seguimos avanzando acá en Liurna hacia abajo, vamos hacia abajo, tranquilito, y ya lo que es Liurna como tal, vamos a conseguir un comerciante del lado izquierdo. Ese comerciante también vende piedras de forja, además también una lámpara que te puede ayudar especialmente en las catacumbas y cuevas. Ya con esto pudiéramos decir que estamos bien. Vamos a avanzar a buscar el mapa como siempre para que se ubiquen en lo que sería la guía. Avanzamos en Liurna hasta lo que sería el punto donde te estoy enseñando acá, donde hay un portal. Este portal nos va a dejar ya al frente de la academia, punto muy importante dentro de la historia del juego. Y aquí lo que podemos hacer es bajarnos de esta zona de lo que sería la academia e ir al siguiente punto de gracia y al mapa. Muy importante encontrar el mapa de Liurna y ya revelarnos toda la zona. Y ya a partir de aquí nos vamos a dirigir al siguiente punto, que es otro portal. Sí, hay muchos portales en Elden Ring, créeme, más de lo que crees. Y este portal nos va a dejar directamente en la zona donde queremos, que es cerca del herrero Iji. Este herrero Iji es muy importante porque te va a vender lo que son las primeras 4 umbrapiedras, por lo cual las armas especiales que vayas consiguiendo dentro del juego las vas a poder mejorar directamente con Iji, por lo menos hasta más 4, haciendo muchísimo daño. Así que vas a poder ya tener un personaje en unos par de minutos o capaz una hora bastante potente y enfrentarte al jefe que tengas. Y además de eso ya tienes desbloqueado gran parte del mapa de Elden Ring y puedes avanzar un montón, porque te recuerdo que tienes los diferentes medallones, bueno, los 2 medallones, tanto en derecho como izquierdo, para subir a lo que sería Leyndell y llegar hasta, bueno, la entrada de la capital. Sin más, muchachos, voy a estar trayendo más guías ya específicamente de cada personaje, de por ejemplo de mago, donde conseguir los mejores hechizos, con los de fe con los mejores encantamientos, con los de fuerza las mejores armas y así sucesivamente. Sin más, si tienen alguna otra duda me la pueden dejar en los comentarios y se las estaré resolviendo lo más rápido que pueda. Y los espero en el siguiente video de Elden Ring.